¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que inicien su semana con nosotros en este segmento de información útil en el cual documentamos hechos de la realidad con información que nos permite hacer un análisis para mayor comprensión y mayor entendimiento de lo que sucede en nuestro entorno y por supuesto de asuntos que nos afectan. El jueves 21 de noviembre del 2024, con la mayoría calificada de 332 votos a favor, 119 en contra y 0 abstenciones, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó, en lo particular y con modificaciones, el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de simplificación orgánica y extingue varios órganos constitucionales autónomos, como fue propuesto en la iniciativa presentada por el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el lunes 5 de febrero del 2024. Con la aprobación de estas reformas, el Estado recupera facultades que estaban en manos de organismos constitucionales autónomos. Esta reforma constitucional aprobada por la Cámara de Diputados pasará ahora a la Cámara de Senadores, donde seguramente será aprobada porque Morena y sus aliados también tienen la mayoría calificada. Pues bien, con respecto a la propuesta original de López Obrador, se aceptó la reserva presentada por el diputado federal morenista Alfonso Ramírez Cuellar para establecer una nueva autoridad en materia de competencia económica, que se integrará a partir de concentrar las facultades que anteriormente tenía el Instituto Federal de Telecomunicaciones en las áreas de preponderancia y regulación asimétrica y unificarlas con todas las facultades establecidas en la Comisión Federal de Competencia Económica. Es decir, todo lo que tiene que ver con el uso del espacio radioeléctrico, el que utilizan las televisoras y la radio, las concesiones de radio y televisión, y todo lo que tiene que ver con las cuestiones de competencia económica, con evitar los monopolios en determinadas áreas de la economía. Todo esto se concentraría en un nuevo organismo que tendría las facultades que hasta ahora ha tenido el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica. Ramírez Cuellar, un diputado muy cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que esta nueva autoridad regulatoria será reglamentada por la legislación secundaria, pero que cumplirá cabalmente con lo establecido en el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Este nuevo organismo regulador será independiente, con facultades para hacer investigaciones y establecer procedimientos de sanción que permitirán una mayor competencia económica en el país. Eso fue lo que aclaró Ramírez Cuellar con respecto a este nuevo órgano constitucional que reuniría las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, respetando los acuerdos establecidos en el Tratado de Libre Comercio con Canadá y con Estados Unidos.
La nueva autoridad en materia de libre competencia y concurrencia contará con personalidad jurídica y patrimonio propio. Estará dotada de independencia técnica y operativa en sus decisiones, en su organización y en su funcionamiento, y se garantizará la separación entre la autoridad que investiga y la que resuelve los procedimientos. Además, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones se extinguirán para dar paso a la nueva entidad reguladora, señaló el legislador morenista Ramírez Cuellar. Veamos enseguida los tres primeros casos de organismos autónomos que se extinguirán al entrar en vigor las reformas constitucionales, las funciones que tenían y qué instituciones asumirán esas funciones. Vemos la diapositiva número 5. De acuerdo con las reformas aprobadas este 21 de noviembre, este jueves 21 de noviembre, la reforma se va ahora al Senado, donde seguramente será aprobada por la mayoría calificada de Morena y sus aliados, y esta reforma constitucional establece que desaparece la Comisión Federal de Competencia Económica. También desaparece el Instituto Federal de Telecomunicaciones y estas dos comisiones, esta comisión y este instituto se fusionarán y se establecerá una nueva autoridad que fusionará las facultades que tienen estas dos dependencias que van a desaparecer, que de acuerdo con la reforma están condenadas a desaparecer para fusionarse en una entidad nueva. También desaparece el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, una institución que se conoce por sus siglas de Coneval, y sus facultades, sus atribuciones, sus responsabilidades serán trasladadas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Lo que hace el Coneval es que realiza una medición periódica de cómo se incrementa o disminuye la pobreza en el país. Todas esas facultades, todos esos estudios en esa materia pasarán al Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esta es la descripción de las reformas, del efecto que tendrán en la desaparición de estos tres organismos constitucionales autónomos: Comisión Federal de Competencia Económica, Instituto Federal de Telecomunicaciones y Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. En la iniciativa de reformas que envió el ahora expresidente López Obrador, se señala que durante muchos años se fue creando en nuestro país una burocracia dorada y la creación de nuevos organismos a los que se debía destinar muchos recursos del presupuesto, por lo que bajo el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, es necesario replantear el funcionamiento de estos organismos que en los hechos duplican funciones y tareas del Ejecutivo Federal. Eso dice en una parte de la argumentación la iniciativa de López Obrador que fue enviada a la Cámara de Diputados y que ya fue aprobada en esa instancia legislativa. Esta iniciativa, recordemos, la envió López Obrador el 5 de febrero de 1920, del 2024, perdón, 5 de febrero de 2024, el febrero pasado, antes de que dejara la presidencia de la República. Amplísimas cofradías de presuntos académicos e intelectuales se apoderaron de los organismos constitucionales autónomos, con la anuencia y complicidad de los partidos políticos PAN, PRI y PRD, en los cuales se reciclaban, unos y otros se reciclaban en atractivos cargos de unos a otros institutos autónomos. Un día estaban en el Instituto de Transparencia, después aparecían por allí en algún sistema anticorrupción, pero siempre brincando de un instituto autónomo a otro, había una cofradía de presuntos académicos e intelectuales favorecidos que además recibían y gozaban de muy jugosos salarios, de prestaciones y privilegios, y todo esto lubricado en muchos casos por alianzas, complicidades y corruptelas al amparo del poder político y del poder económico. Es decir, varias de estas instituciones autónomas que se presumía deberían de contribuir
a la transparencia, a la rendición de cuentas, al combate a la corrupción, se convirtieron en parcelas privilegiadas que los partidos políticos, algunos poderes fácticos como el poder económico y diputados y senadores se repartían para darles jugosos trabajos y jugosos sueldos a presuntos académicos e intelectuales que hablaban bien de los gobiernos en turno. Y hablamos, claro, de los gobiernos priistas y panistas y de esta cofradía de presuntos académicos e intelectuales que, por supuesto, están muy enojados ante la desaparición de estos organismos constitucionales autónomos. Bueno, ¿qué más? En su iniciativa original de reforma para la extinción de organismos constitucionales autónomos, el expresidente López Obrador advierte que durante décadas la élite neoliberal se empeñó en reducir el Estado a un aparato administrativo al servicio de las grandes corporaciones y un instrumento coercitivo en contra de los intereses de las mayorías. Su idea Su idea de que las instituciones públicas debían renunciar a su papel como rectoras e impulsoras del desarrollo, la justicia y el bienestar, y que bastaba la mano invisible del mercado para corregir distorsiones, desequilibrios, injusticias y aberraciones, fue una costosa insensatez. Eso dice originalmente la iniciativa del expresidente López Obrador con respecto a la desaparición de estos organismos constitucionales autónomos. Bajo esta óptica, justificaba el exmandatario, la iniciativa de reformas constitucionales ahora aprobada se proponía regresar al Estado atribuciones que fueron delegadas a organismos como la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social, así como los órganos reguladores coordinados en materia energética como la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el organismo público descentralizado denominado Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Como usted podrá ver, regularon con órganos constitucionalmente autónomos la Comisión Federal de Competencia Económica, donde privilegiaba los intereses de algunas cofradías de empresarios, de poderosos empresarios. El Instituto Federal de Telecomunicaciones para proteger los intereses del duopolio televisivo. Usted sabe que Televisa y Televisión Azteca tienen intereses muy específicos que proteger a través de los comisionados de ese Instituto Federal de Telecomunicaciones. También, por ejemplo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se convirtió en un reducto de académicos que estaban muy interesados en los sueldos jugosos, en las prestaciones, en los privilegios, en las tarjetas de crédito para gastos dispendiosos con cargo al erario, pero poco menos por la transparencia. Finalmente se convirtieron en parte de la burocracia dorada, quienes llegaron en diferentes momentos al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Igual suerte corrió el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social, así como los órganos reguladores coordinados en materia energética, como la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Estas dos comisiones, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, evidentemente tenían un propósito avieso de proteger los intereses de los grandes corporativos que pretendían apoderarse de todo lo relacionado con la generación y la distribución de energía eléctrica y también, por supuesto, con la exploración y explotación comercial de los recursos de los hidrocarburos que pertenecen a la nación, que son del pueblo y que los anteriores regímenes pretendieron privatizar, particularmente el de Enrique Peña Nieto, que profundizó lo que llamó la reforma energética. Veamos cómo cambiará el escenario con la extinción de otros tres organismos constitucionalmente autónomos que desaparecerán y sus funciones serán asumidas por dos diferentes secretarías de Estado.
Vemos la diapositiva número 11. En esta diapositiva número 11 vemos que la Comisión Nacional de Hidrocarburos desaparece con la reforma al artículo 28. También desaparece la Comisión de Reguladora de Energía con la misma reforma al artículo 28. Y estas dos comisiones, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, las funciones que actualmente tienen, las facultades que tienen, pasarán al ámbito de la Secretaría de Energía. También desaparece el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación con la reforma al artículo tercero constitucional, y sus funciones de este Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación pasan plenamente a la Secretaría de Educación Pública. Vamos a ver lo que dice la diapositiva 12 porque habla con relación al origen de los organismos constitucionales autónomos. Con respecto a este tema, el investigador y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Jaime Cárdenas Gracia, señala en su libro denominado Las pruebas y las resoluciones electorales, editado por Porrúa en 2014, señala que la creación de los órganos constitucionales autónomos tuvo propósitos, según cita la iniciativa presidencial, que no se cumplieron o simplemente se distorsionaron. ¿Cuáles son esos propósitos, esas pretensiones según el investigador Cárdenas Gracia? Bueno, él dice que la creación de estos organismos constitucionales autónomos tuvo, entre otros, el propósito de limitar el sistema presidencial. También enfrentar a la partidocracia y a otros poderes fácticos mediante instituciones presuntamente independientes que fueran capaces de controlar a esos poderes. Pero usted sabe muy bien que esos presuntos contrapesos terminaron siendo cómplices de esos poderes. También tenían el propósito de participar en los procesos de transición a la democracia, pues los poderes formales establecidos contaban con vicios autoritarios y la transformación democrática requería de órganos nuevos, no contaminados, que alentaran y acompañaran los procesos de cambio. Usted recordará el gran debate de los últimos 6 años con respecto al papel que jugó Lorenzo Córdoba Vianello, el presidente nacional del INE, quien jugaba, siendo el árbitro en el partido, jugaba de manera parcial en favor de los intereses de la oposición y en particular de la derecha. Esas distorsiones son las que hicieron necesaria la extinción de estos órganos constitucionales autónomos. Sin embargo, en los hechos, el investigador Cárdenas Gracia señala que varios de los órganos constitucionalmente autónomos debieron su origen a recomendaciones y o imposiciones de organismos financieros internacionales, como ha sido la presión de organismos internacionales para la autonomía del Banco de México, para las presiones que derivaron en la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y el desaparecido Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Todos esos organismos fueron consecuencia de las presiones que sobre los gobiernos y sobre el país establecieron organismos financieros internacionales. Por tal razón, dice el investigador Cárdenas Gracia, por tal razón se puede afirmar que los organismos constitucionales autónomos derivan de lógicas neoliberales. Y usted sabe que las lógicas neoliberales tienen que ver con los beneficios de los privilegiados, de los grupos económicos privilegiados y de sus cómplices políticos, y no tienen que ver necesariamente con el bienestar de la mayoría de la gente. En la diapositiva 14 vemos otro aspecto importante sobre este asunto de los órganos constitucionales autónomos. Miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Cárdenas Gracia señala en su obra Soberanía Popular contra órganos constitucionales autónomos, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el 2020 y citado en la iniciativa de reformas constitucionales del expresidente López Obrador, señala que la creación de los órganos constitucionales autónomos en México se caracterizó por un afán neoliberal. Punto 1. Pretendían
como lo vemos en la diapositiva 14, pretendían el desmantelamiento del Estado mexicano, su debilitamiento. Pretendían la privatización del derecho público, pretendían el desmantelamiento del estado de bienestar y también pretendían, a través de estos organismos, la subordinación del Estado mexicano a los intereses geoestratégicos del gobierno de los Estados Unidos de América. Todo eso es lo que observa el investigador Cárdenas Gracia con respecto a estos organismos y se le cita en la iniciativa de reforma constitucional. El caso más polémico de las reformas para la extinción de organismos constitucionalmente autónomos es el del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. ¿Quién o quiénes asumirán sus funciones y sus facultades? Bueno, lo vemos en la diapositiva número 16. Reformas constitucionales para la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Usted ve que hay reformas a varios artículos de la Constitución, 6, 41, 76, 78, hasta llegar al 123. Pero ¿cuál es el meollo de la cuestión? Bueno, el asunto es que desaparece el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. ¿Y quién va a asumir las responsabilidades que actualmente tiene ese instituto? Bueno, dice la iniciativa, por lo que respecta a la tutela del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, así como la política de transparencia, se trasladarán a la Secretaría de la Función Pública en lo que respecta a la Administración Pública Federal, al órgano de control y disciplina del Poder Judicial, a los órganos de control de los organismos constitucionales autónomos y a las Contralorías del Congreso de la Unión en sus respectivos ámbitos de competencia. También se replica esta estructura en el ámbito estatal con sus contralorías estatales o áreas homólogas del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es decir, la Secretaría de la Función Pública en el ámbito federal, las secretarías, las contralorías en los estados. Todos esos órganos fiscalizadores asumirán en su momento estas funciones del Instituto Nacional de Transparencia en lo que corresponde al Poder Ejecutivo, es decir, a la Presidencia de la República y todas sus secretarías, y a las gubernaturas de los estados y todas sus secretarías estatales. También hay reformas para que las facultades que actualmente tiene el Instituto Nacional de Transparencia, como lo vemos en la diapositiva 17, esas facultades, por lo que corresponde a los partidos políticos, se trasladarían a la tutela del Instituto Nacional Electoral y por lo que corresponde a los sindicatos, se trasladarían al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en atención a sus apartados, es decir, todo lo que tenga que ver con transparencia o información relacionada con cuestiones de carácter electoral o de carácter laboral serán trasladadas del Instituto Nacional de Transparencia al INE y al Federal de Conciliación y Arbitraje y al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. En tanto que en lo que se refiere a la tutela y protección de los datos personales en posesión de particulares y las atribuciones que actualmente tiene el Instituto Nacional de Transparencia y las obligaciones que tiene, quedarían a cargo del Poder Ejecutivo Federal conforme se determine en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Es decir, la Administración Pública Federal tendrá la tutela de los datos y la protección de datos personales que actualmente están a cargo del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Entre 1917 y 1970 se crearon secretarías con amplias competencias para llevar a cabo las políticas públicas, como la energética, la agraria, la industrial y la alimentaria, que permitieron el desarrollo, la industrialización y la urbanización del país entre 1917 y 1970. Pero a partir del gobierno encabezado por el presidente Miguel de la Madrid Hurtado,
de 1982 a 1988, se introdujo el modelo de economía neoliberal en nuestro país que prometía resolver los supuestos problemas de desequilibrio económico, de corrupción, de desigualdad, de pobreza, de sobreregulación administrativa, de atraso, proteccionismo, ineficiencia, endeudamiento público, inflación y otros muchos, etcétera. Eso se pretendió con la introducción del modelo neoliberal que prometía que iba a resolver estos problemas. Durante el sexenio de 1989 a 1994, el que correspondió a Carlos Salinas de Gortari, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se reformó la Constitución en sus artículos 27 para abrir al capital privado la generación de energía eléctrica y el 28, el artículo 28 constitucional, para permitir la desincorporación de empresas del Estado consideradas estratégicas y prioritarias y concesionar la construcción de carreteras a empresas privadas, entre muchos otros objetivos. Bueno, pues entre 1982 y 1994, escuche usted lo que sucedió en esos gobiernos de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari, con base en reformas constitucionales y en la creación de organismos constitucionalmente autónomos. En ese periodo se desincorporaron del espacio del Estado, dejaron de ser empresas del Estado, Teléfonos de México, la Banca Comercial, Altos Hornos de México, Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, Compañía Nacional de Subsistencias Populares, la famosa CONASUPO, Fertilizantes Mexicanos, el Sistema Estatal de Televisión, Imevisión, lo que ahora es Televisión Azteca, Mexicana de Aviación se privatizó también la Compañía Minera de Cananea, Diesel Nacional, DINA, se privatizó, Tabacos Mexicanos también, empresas pesqueras, astilleros e ingenios azucareros, entre muchas otras empresas, pasaron de manos del Estado a manos privadas, privilegiando, como ya lo sabemos todo, a empresarios favorecidos por el gobierno de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari. De esa manera desmantelaron todo el espacio de las empresas estratégicas del Estado para entregarlas a manos privadas. De 1995 a 2000 se privatizaron también los ferrocarriles, los aeropuertos, los puertos marítimos y otras actividades. Y para blindar todas estas privatizaciones, se crearon esos organismos constitucionales autónomos para defender los intereses de una minoría privilegiada del sector privado en contra de los intereses del propio Estado. Vemos en la diapositiva 21, así muy rapidito, los sexenios de los gobiernos liberales entre el gobierno de Miguel de la Madrid y el de Enrique Peña Nieto, y observamos cuántas reformas constitucionales se hicieron. 496 reformas para favorecer sus negocios y la privatización de las empresas del Estado. El diputado federal Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la fracción legislativa de Morena, explicó que las reformas a la Constitución que fueron aprobadas para la extinción de organismos constitucionales autónomos son para frenar el saqueo, revertir las privatizaciones y evitar el desmantelamiento del Estado nacional, darle lugar al Estado mexicano para que vuelva a ser el rector de la economía en áreas estratégicas. Con las reformas constitucionales aprobadas por la Cámara de Diputados el jueves 21 de noviembre del 2024, se derogan todas las disposiciones relativas al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. También el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. También se extingue la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, desaparece la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Todas esas instituciones, o la mayoría de esas instituciones, al servicio del modelo neoliberal y de los intereses privados. El dictamen, aprobado por la Cámara de Diputados, pasará ahora a la Cámara de Senadores, donde tendrá que ser discutido y seguramente aprobado
por la mayoría calificada de Morena y sus aliados. Y con esto concluimos hoy puntos y comas. Mañana por aquí nos encontraremos. Mientras tanto, buenas noches y descansen.